Estamos de regreso en Show en Televisión Noticias y como se los anticipábamos en los titulares, ya está en nuestro estudio Pancho Padilla o Palma también, ahí teníamos la discusión como lo presentamos. Bienvenido, músico chileno con un nuevo proyecto musical. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bastante bien. Lidiando con las dos personalidades. Claro, porque tú tienes un proyecto solista que se llama Palma, entonces me dudas si presentarte como Pancho o como Palma, las dos formas están Funcionan las dos. Cuéntame un poquitito de Palma, ¿de qué trata este proyecto? Palma es un proyecto que nace en el contexto de la pandemia. Vengo de hacer música en proyectos colectivos, de música jamaiquina, ska, reggae, incluso cumbia, con una mixtura bien latina. Y la pandemia, el encierro, me llevó a empezar a escarbar en canciones antiguas, en grabaciones que tenía medias olvidadas, y empezar a trabajar como en solitario, ¿no? Y particularmente tuve la fortuna de que cerca de mi casa vive un amigo que es productor y empezamos a trabajar juntos una serie de canciones en 2020 que finalmente en 2021 vieron la luz y me permitieron por primera vez como desarrollar un proyecto un poco más íntimo, más personal y con el que me siento en verdad súper cómodo, ¿no? Vengo como de proyectos colectivos, muy colectivos, donde habían 8 integrantes, 10 integrantes, hasta 11 integrantes. Y eso significa en el fondo estar todo el tiempo transando y discutiendo muchos detalles que enriquecen, por cierto, la creación de canciones, pero también convierten el proceso en algo mucho más lento, que hay que estirar en el tiempo. Y la ansiedad pandémica también provocaba como, bueno, quiero hacer una canción y la quiero lanzar y quiero empezar a tocar o lo que fuera. Y así fue, creo que en un lapso como de menos de un año, unos 10 meses, logramos ya presentar unas primeras 4 canciones y conforme fue avanzando el tiempo, canción tras canción, de repente video tras video, llegamos hasta hoy día con ya un puñado de canciones que me permite armar una buena presentación en vivo, con una serie de videos como ese que está rotando que me gusta mucho. Y nada, como continuar en la aventura musical desde un nuevo ángulo, ¿no? Ya no desde como del escenario masivo, fiesta, locura, sino que desde algo más íntimo y personal. De hecho, este video que estamos viendo tiene ciertos tintes de música urbana, ¿no? Sí, definitivamente. Porque se ve ahí también con harta coreografía, harto acompañamiento de baile. Es distinto a lo que hacías antes, ¿no? Sí, o sea, el origen como medio africano, caribeño, antillano, en el fondo de la música que siempre he hecho, ¿no? Que viene de mediados de los 60, desde el reggae. Eso desemboca en el ska, al revés, del ska al reggae, del reggae al dub y del dub incluso al reggaetón, el dembow y un montón de otros ritmos como que son súper fuertes a nivel caribeño, entonces de alguna u otra manera está todo conectado, ¿cachai? O sea, no puedo decirte que hace 20 años quizás cuando empezaron a sonar los primeros reggaetones, cuando yo estaba como saliendo del colegio, entrando a la universidad y había como una especie de aversión, como que esto es malo, pero es la lógica de siempre, como que lo nuevo siempre genera anticuerpos, pero al final una cosa es consecuencia de la otra. Y las canciones son canciones, las canciones para mí son, te llevan hacia el ritmo en las que tienen que ser, nacen desde la guitarra, en mi caso desde un teclado, y viajan hasta convertirse en un, no sé, voy a inventar, en un trap, o en un rock and roll, o en un dub, o en un reggae, o lo que sea. Y en este caso esta canción que se llama Desalmado nos llevó a que funcionara de esta manera. Y claro, al llegar a un ritmo más cadencioso, claramente la danza o el baile, la expresión corporal, fue la manera en la que definimos con el director de ese video, Cristian Pino Anguita, que tenía que interpretarse. Y así fue. Y Desalmado en particular es una canción de desamor, ¿no? Una persona sí. que está sufriendo, pero lo hace con esta música que te lleva a disfrutar el momento, de todos modos. Sí, los relatos de mi música cruzan, en el fondo, un imaginario de historias personales y de historias de amigos y también un poco de fantasía, ¿no? Como imaginarse historias o en el fondo desenlaces medios imposibles de historias personales o no. Y esta canción, por ejemplo, Desalmado, nace como más de una escena en particular, que es como la de estar en el verano acalorado esperando una llamada, y sobre eso se empieza a desarrollar una historia que conceptualmente termina en lo de Desalmado, pero que es un festejo igual, ¿no? Porque al final uno lo puede estar pasando muy mal, pero siempre hay alguien que viene y te agarra y te saca y como que lo termináis pasando bien. Y esta otra, Enredo, se basa un poco o vive en torno a esa misma lógica de ¿cómo se llama esto? De tener en la cabeza como una madeja de ideas y de cosas pasando y que no te permiten nunca soltar tus problemas. Pero hay harto como de pensar y darle vuelta a los temas, en verdad, y a contar historias. Yo creo que hay como
una voluntad súper orgánica en mí, al menos, como de tratar de contar historias con las que el que las está escuchando se puede identificar. Y tú decías, este proyecto nació en pandemia, en un momento que para la humanidad fue difícil, para muchas personas se puso complicada la cosa, y tú decidiste tener este tipo de canciones que son una especie de bálsamo, ¿no? Porque tienen un sonido en reggae que es bastante rico, bastante agradable de escuchar, pero ahora con Peñalolén haces un pequeño cambio, ¿no? En lo que es la sonoridad, no sé si estoy bien. Sí, o sea, Peñalolén es un relato un poquito, o sea, musicalmente es un poco más oscuro quizás en algunas partes y desemboca en algo más luminoso, pero apela a la nostalgia, ¿no? Como creo que la pandemia en general, a los músicos, además de torturarlos en el hecho de que como trabajadores de la cultura se hizo muy difícil vivir, creo que nos permitió a todos como pensar mucho, ¿no? Yo creo que aplica no solo a los músicos, aplica a la sociedad en general. Y verse uno mismo, verse al espejo, y en este caso Peñalolén es decir, como bueno, soy quien soy por el lugar del que vengo, y empecé a explorar hacia atrás en el fondo en cómo había sido toda mi vida en Peñalolén desde que nací hasta los más o menos 25, creo 26 años, con una familia que en el fondo se va desmoronando, desgranando conforme pasa el tiempo por viajes, muerte, conflictos, ¿cachai? Y al mismo tiempo uno va no sé, conociendo a sus primeros amigos, viviendo sus primeras historias. La música nace para mí gracias a vivir en Peñalolén, y que justo determinadas personas vivían como a calles, ¿cachai? De distancia. Y porque siento que es importante reivindicar las historias que lo forman a uno, las historias de barrio, ¿cachai? O sea, yo pese a que no vivo en Peñalolén, sí soy quien soy y le debo mucho a todo lo que viví en ese lugar. Y nada, como pasar de Desalmado, que es algo como más bailable, a algo más pausado y tranqui como Peñalolén, me parece natural, normal, sobre todo pensando que lo que sigue después es como medio, no sé, va a ser hasta medio cumbiero. Entonces, creo que lo que importa es que sea un relato musical consistente, independiente de que los estilos vayan cruzando, sino sean siempre los mismos. Claro. Peñalolén es tu último lanzamiento, es lo más nuevo de Palma, y tú ahí relatas un poquitito de qué se trata la canción, pero también es una canción que hace un llamado a no olvidarte de dónde vienes, ¿no? Porque tal vez en ciertos momentos, en ciertas experiencias de vida, mucha gente trata como de desarraigarse, ¿no? Como de olvidarse Seguro. de su pasado, y al final eso es lo que te constituye, ¿no? Lo que te hace ser como eres. Sí, de donde viene mi familia, ¿no? Por el lado de mi mamá y mi papá, hay como un lado familiar muy de la onda de recuperar el pasado y estar siempre como bien conectado del de dónde venimos, y por el otro lado no lo es, por el lado de mi papá, que es como, no tengo idea de dónde vienen, quiénes son, mi abuelo nunca los conocí, o sea, como todo muy raro, todo muy como cubierto por una bruma media extraña. Y yo particularmente siempre he sido como muy fan de la historia, ¿cachai? Como te contaba al principio, de contar historias a la vez. Entonces, mirar hacia el pasado me parece necesario, ¿cachai? Yo creo que es un ejercicio humano, sobre todo en tiempos como hoy, que es clave, estar siempre atento a lo que pasa, ¿no? O sea, hablemos como en términos políticos sociales, los últimos 30 años, se van a cumplir 50 años del golpe, en el fondo, y miramos para atrás, y a veces hay gente que insiste en que no miremos hacia atrás, y loco, o sea, las cosas pasan porque somos un país muy bueno para olvidar, Sí. ¿cachai? Sí. Y no hay que olvidar nunca, y por lo tanto es importante que uno no solo mire el contexto general, sino que también sus historias personales. Y sentirse o no orgulloso, yo creo que es mejor buscar quizás explicaciones. Yo creo que es como el trabajo que hace uno al ir a terapia, ¿no? Buscar, mirando hacia atrás y escarbando, entender por qué uno reacciona o vive determinadas cosas o traumas, ¿cachai? Claro, entenderse. Entonces, entenderse, mirarse a uno mismo, hacer ese ejercicio que cuesta, que no es fácil, y que bueno, el hacer caldo de cabeza durante la pandemia es parte de ese proceso, que ahora saliendo ya de ella o viviendo como los últimos momentos de la misma, intento verla como un aprendizaje, ¿cachai? Como una aventura difícil, dolorosa, pero como un aprendizaje. Pancho, tenemos parte del sonido de Palma ya sonando. Te invito a que escuchemos ahí en detalle un poquitito más de lo que es tu proyecto musical. Tenemos un par de ambientes ahí seleccionados para que la gente que no te conoce pueda verte ahí en plenitud siendo Palma. Pasamos a revisar ese contenido.
Ahí está entonces parte del video Desalmado, que es uno de los más movidos que tienes, ¿no? Y implica además un trabajo importante, ¿no? Porque cada video con una propuesta visual que hoy en día es súper relevante, cómo tú te muestras además visualmente. No sé si tú trabajas en eso también. ¿Cómo haces? La verdad es que no, pero sí también estoy muy consciente, o sea, no es tan bacán darse cuenta que de repente las canciones necesitan un relato audiovisual para existir, ¿no? Como ese viaje que tiene que hacer la gente como, mira, lancé una canción, quiero escucharla a este lugar, pero como que no voy porque no tiene imagen, entonces se convierte en una tarea compleja, juntar un equipo, conseguir presupuestos, hacer un montón de cosas para llegar a hacer un video. Y particularmente este video que estamos viendo de fondo, Enredo y Desalmado, que es este que tiene coreografía, los trabajé ambos con un director que se llama Cristian Pinonguita. Antes había trabajado con Pepe Larcón. Y resultaba que Cristian vivía muy cerca de mi casa. Un día me lo encontré porque le había hecho un video a Las Yorca, que bueno, es un dúo musical chileno que admiro y me gusta mucho, y grabamos una canción juntos. Y empezamos a conversar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, que habíamos estado como en los mismos lugares durante mucho tiempo, pero no nos conocíamos. Y él fue la idea en este video en Desalmado de llevar un poco todo al extremo. O sea, este es un video hecho en plano secuencia, es una sola toma, y donde todo el diseño coreográfico lo hizo Jamie Navarro, que bueno, es una coreógrafa y DJ chilena. Yo había trabajado con ella en tiempos en la que ella estaba con el Jepe, creo que está todavía. Y surgió la idea de hacer esto en ese espacio que se llama Casa Palacio, que es un recinto recuperado en Alameda con Brasil, donde está la Casa de la Goma. Es una casa antigua, como de principios del siglo XX. Y se nos ocurrió hacer esto, que en el fondo era como poner play, armar una coreografía y que llegara hasta el final, y creo que en 5 o 6 tomas lo logramos. Pero siempre tratando de o contar una historia, como te decía antes, o simplemente que hagamos un trabajo audiovisual que valga la pena, ¿sí? Como que sea realmente, que sea bonito y que en el fondo le dé apoyo a la canción, porque si la canción, quizás la canción no está tan buena, pero el video sí, o viceversa, como que igual medio que se pueden equilibrar. Sí. Y sentíamos que en esta canción era importante ponerle un poco de... generar esa sensación de calor y como transpiración, ¿cachai? Que trata de describir la letra, y creo que se logró súper bien con ese grupo, que me encanta porque es un grupo súper diverso también, ¿cachai? Como en rostros, en pelo, en formas de bailar, en estilos. O sea, hay unas chicas muy del hip hop, otras muy de la danza contemporánea, entonces son todos muy diferentes. Y eso también me gusta porque es como una representación como bastante fidedigna de cómo estamos construidos socialmente también. Pancho, ¿qué viene ahora para Palma? Me decías que tal vez va a terminar ahí en alguna cumbia. ¿Qué viene para ti en los próximos meses? Bueno, a principios de agosto hicimos 2 presentaciones, abrimos los shows de Cuarteto de Nos en el Teatro Coliseo, y eso en el fondo abre una siguiente etapa, que es la de empezar a tocar en vivo, así que en el proceso ese de empezar a armar algunas fechas y poder confirmar algunas antes de fin de año. Y viene otro lanzamiento que, de hecho, ahora me voy al estudio de grabación a hacer los últimos ajustes, que es una multicolaboración con algunos artistas chilenos y con algunos artistas extranjeros, para una especie de cumbia que en el fondo me lleva un poco hacia el pasado, ¿no? A la época en la que yo tocaba en Dracos, y nos metíamos más en el tema de la música latina, y que espero lanzarlo yo creo que la primera semana de diciembre, y también creo que esa canción va a tener un video. O sea, dejamos pasar algunos meses para descansar un poco del tema audiovisual, y va a ser el siguiente lanzamiento. Creo que este proyecto Palma me permite un poco eso, manejar yo mis tiempos y estar todo el tiempo también actualizando de contenido, ¿no? Como nuevas canciones, que el contenido sea ese, ¿no? Sea la música finalmente la que hable por mí. Pancho Padilla, líder de Palma, muchas gracias por haber sido parte de Show en Televisión Noticias.